Buenos días, ¿cómo están? Bien, todos muy... ¿Están cansados? Ya hoy terminamos, no se preocupen. No te vayas. Sí, cuando me hizo la invitación el pastor, creo que fue en marzo, febrero, como en febrero. Yo me acuerdo que estaba en la iglesia y antes de eso yo había tomado una decisión de no hacer algunas cosas y dije, eso era noviembre. Y cuando le dije, pero si tú quieres que yo haga, pues dime. Y al día siguiente recibo una llamada de una persona de la Ciudad de México. Voy con mi pastor, le digo, fíjese que apenas le iba a contar y me dice, diles que sí vas. Eso fue en noviembre. Y yo, pastor, pero quiero, no, diles que sí vas, pastor, pero diles que sí vas y luego me cuentas la historia, me dijo. Entonces ya, le escribí a la pastora de Ciudad de México, le dije, sí voy, y después le cuento la historia al pastor. Pasaron meses y recibo un mensaje del pastor, estaba en el servicio y dije, ahora no voy a decir nada, le dije. Porque él me dijo, prepárate para que vengas, pero yo solo le puse una carita así como de sorprendida, no le respondí sí, no, dígame cuándo, nada. En eso mi pastor vino, creo que con ustedes en enero, y él me llega con la noticia, que vas a ir para allá, ¿verdad? Y yo, ¿sí? Dije, como ya no me habían escrito nada, dije, a lo mejor ya no se hizo. Dije, si el pastor me comunica algo, ya le dije, no le había dicho a usted, porque siempre me para el carrito. Le dije, lo que esperaba es que si usted me llegaba con la noticia de allá, entonces si era cierto y entonces ya podía yo comunicarme con ellos. Y en esta ocasión, a los 2 lugares que fui, nunca me dieron tema. O sea, no que no me lo hayan dado, sino yo pregunté. Y me dijeron, no hay un tema, porque el año pasado era acerca del perfeccionamiento. Y este año me dijeron, no hay tema, lo que Dios ponga en tu corazón. Me acuerdo que estaba orando acerca de eso y el tema era la búsqueda de Dios, así. Dije, la búsqueda de Dios, ¿cómo la búsqueda de Dios? Y cuando empiezo a estudiar, esa búsqueda de Dios me llevó al tema, el establecimiento del verdadero discipulado. Dije, es esto. Pero tengo que empezar con el primer tema, que es la búsqueda de Dios y cómo el establecimiento de ser verdaderos discípulos te hace encontrarte con Él. Y por eso las clases que tuvimos estos días fueron como que ahora vámonos para acá y luego regresémonos para acá. No sé si no mezclé la información, partimos el pizarrón a la mitad, porque no era como un tema, y el tema era el establecimiento del verdadero discipulado, pero como ese propósito del discipulado no es solamente llevarte a un conocimiento de la palabra en tu congregación. El propósito de ser discípulos es entregarle a Dios un resultado, y ese resultado te hará merecedor de poderte encontrar con Dios cara a cara. Y ese era el propósito de eso. Y cuando vengo del aeropuerto, el pastor, la primera pregunta que me hace, bueno, después de otra pregunta que me hizo una pregunta, Liz, ¿y qué te habló Dios para acá? Y en cuanto le digo, él se queda así, y la pastora también se queda así, y me dice, realmente creemos que es Dios el que nos ha comunicado, porque yo con ellos solo me comuniqué 2 veces, cuando me invitaron, cuando les dije que sí, y cuando me enviaron el vuelo. Yo ya de ahí ya no supe qué iba a pasar, es más, el vuelo se me andaba pasando. Pero bueno, hoy vamos a cerrar un poquito ya, no nos vamos a salir del tema, sino vamos a hacer la continuación de los temas que estuvimos viendo. ¿Todos estuvieron? ¿Todos pudieron estar? A ver, levante la mano, ¿quién sí pudo estar? No, pues la mayoría. Los que no, pues ni modo, o sea, que no se crean. Yo creo que les pasan después las clases, no sé. Pero una vez que llegamos al punto de establecernos como discípulos verdaderos, el que tú te llegues a ser discípulo no es lo más importante. Lo más importante es que te mantengas todos los días de tu vida hasta el día del retorno a la casa del Padre siendo un verdadero discípulo. Ese es el trabajo de toda tu vida y de toda mi vida. ¿Cuándo se termina de ser discípulo?
el día que entregas tu cuerpo, que tu cuerpo vuelve al polvo de la tierra y tu espíritu va y regresa a quien lo envió. Ese día termina el proceso de discipulado. O sea, ¿cuándo? Hasta la muerte. Pero en ese inicio y ese hasta la muerte nos van a ocurrir muchos eventos en medio. Vamos a tener persecuciones, en algún momento vamos a tener pérdidas, vamos a experimentar dolores, vamos a experimentar angustias, vamos a experimentar traiciones, vamos a experimentar decepciones, y ponle la palabra que tú quieras ahí. Y todas esas experiencias tienen un propósito para el discípulo, y al discípulo le ayudan a que cada vez más se parezca al Hijo de Dios. El que no es discípulo también va a experimentar esos eventos, y lo que le va a suceder al que no es discípulo es que ese evento lo va a desanimar y se va a ir, se va a apagar, se va a quejar, va a murmurar. Por eso yo les decía, no necesitas que venga un profeta a decirte tu condición. No necesitamos que alguien venga y nos entregue una palabra, porque a veces confiamos mucho en que la que está predicando me hable, y si no me habla, Dios lleva hablándonos años por medio de la palabra, y acuérdate que sus pensamientos son diferentes, y Dios dice, no haces caso a lo que te dejé escrito hace 2000 años, ¿cómo pretendes que yo te hable en este tiempo? Porque dice que la palabra es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos. ¿Realmente quieres escuchar la voz de Dios? La voz de Dios está, ya lo vimos en las clases, dentro de nosotros. Pero la falta de limpieza de nuestro corazón y de nuestro cuerpo hace que todo lo que tenemos opaque la voz de Dios. A veces queremos que Dios nos hable y nos entregue una profecía. Dice que la palabra profética más fiel, ¿qué es? La palabra. ¿Y dónde permanece la palabra de acuerdo a lo que vimos estos días? Para siempre permanece tu palabra en los cielos. Cielos, espíritu. Al final todo se resume en: mientras más limpies tu casa y tu templo, más audible o más presente vas a escuchar la voz de Dios todos los días. Y eso es lo que hace un discípulo. Y una vez que tú comienzas a limpiarte y a crecer y a madurar, podrás ser instrumento útil en las manos de Dios para ir y restaurar a otros. Y ese mismo trabajo que tú haces con otros, al mismo tiempo lo van a estar ejecutando los dos. Por eso dice que él constituyó apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. ¿Para qué? Para la edificación de todos nosotros y para el perfeccionamiento de todos nosotros. ¿Vamos bien hasta ahí? Pero las obras que Dios quiere que hagamos dentro de su proyecto requieren de un soporte sobrenatural. Humanamente, en nuestras fuerzas no podemos realizar las obras que Dios de antemano preparó para que anduviésemos en ellas. ¿Por qué? Porque estamos limitados en nuestro cuerpo físico. Nuestro cuerpo realmente ni quiere ni puede sujetarse a la voluntad de Dios. El espíritu siempre ha tenido el anhelo de volverse a conectar con el Creador. Pero cuando Dios nos envía a hacer una misión, una obra o lo que conocemos como el plan de Dios, necesitamos el recurso de Dios, que ayer lo mencionábamos y dibujábamos una nubecita, ¿se acuerdan? La nube de Dios es igual a la mano de Dios y representa todas las operaciones sobrenaturales que Dios le concederá a quien considera Él que es instrumento útil en sus manos. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Y quién se convierte en un instrumento útil? El discípulo que ha sido procesado y ha reaccionado correctamente. Ahorita ya no vamos a hablar de todo lo que vimos la semana, todos estos días, sino vamos a cerrar con el propósito del discípulo es llegar a parecerse a su maestro, de tal manera que las obras que hizo nuestro maestro son las mismas obras que nosotros tenemos que comenzar a ejecutar aquí en la tierra, no solamente internas, sino externas. Por ejemplo, Jesús evangelizaba, enseñaba, profetizaba, sanaba. Esas son las obras que Dios preparó de antemano. Pero esas obras tú y yo las vamos a hacer porque ya permitimos que la obra de Dios esté primeramente en nosotros. ¿Se acuerdan cuál es la obra de Dios? Que Cristo aparezca en ti. Y cuando tú te pareces un poquito más a Cristo y permaneces en ese caminar para parecerte constantemente a Cristo, entonces las obras que hagas afuera, externamente, serán obras que
buenas y serán las obras que Él preparó de antemano. Ya no vas a andar adivinando si eres profeta o no, si eres maestro o no, si eres evangelista o no. Tú estarás 100% seguro de que el ministerio que estás ejecutando aquí en tu congregación es el que Dios preparó de antemano porque te hizo recordar la memoria. El verdadero discípulo tiene que recordar la memoria de quién era antes de llegar a esta tierra, de cuál es su propósito. Hay una frase que utiliza mucho mi pastor que me gusta mucho y dice: la mayor felicidad del escogido y del discípulo es recordar cómo fue conocido. Fíjate, ¿por qué crees que estamos tan insatisfechos? Nada nos llena, la amargura, la queja, la murmuración, porque el día que me case voy a ser feliz. ¿Te casas? Y no. Alguien me mandó una imagen y me dijo: para ti que estás iniciando un matrimonio, y no sé por qué me mandan todo eso. Un matrimonio al principio es complicado, pero tranquila, después se pone peor. Decía la imagen, yo no sé. ¿A qué voy con esto? Que el discipulado al principio es complicado y después se pone peor. Para la carne se pone peor porque cada vez más tenemos que arrancar, pero dentro del proyecto de Dios cada vez se pone mejor. Y el verdadero discípulo está completamente entendido de que todo lo que Dios ha planeado es para que le vaya bien y que en el momento, aunque sea doloroso y pese y tengas que una lloradita y ya, pero realmente el espíritu está siendo fortalecido y está siendo libre, ¿sí? Ok, vamos a ir al verso de Daniel. Hay una alabanza que escuché hace tiempo. A lo mejor aquí no está de moda, pero en México está muy de moda. En todas las iglesias que he visitado la cantan. Dije, está muy de moda. No sé quién la canta, no sé de música, la verdad, para que les mienta. Pero la escuché y dice que yo no sé qué tenía yo no sé qué tenía Daniel, que cerraba la boca de los leones. Y luego dice, yo no sé qué tenía Elías, que profetizaba y fuego caía. Yo no sé qué tenía Samuel, que que la voz del Padre reconocía, y yo no sé qué tenía Moisés, que cuando subía al monte su rostro resplandecía. ¿La han escuchado o no? ¿No? Bueno, la busca. Algunos sí, otros no. Y esa canción me gusta mucho porque dice que hay una unción en el aire y lo que me cueste yo quiero entregarte. O sea, la canción dice, yo no sé qué hacían ellos, pero lo que me cueste yo te lo quiero dar. Y dije, esta canción nos programa a decir, yo no sé, pero no importa lo que me cueste. Pero el problema es que cuando nos muestran lo que cuesta, ya no queremos. Entonces, realmente esa canción la vamos a cambiar hoy. No sé quién la compuso, pero yo pondría, ahora sé lo que hicieron todos ellos y como sé que me va a costar, decido voluntariamente entregarlo. Y vamos a ir al libro de Daniel, capítulo 6, versículo 3. En el Antiguo Testamento no vamos a encontrar la palabra como tal discípulo, pero todos estos días entendíamos que discípulo tiene que dar un resultado, ¿estamos de acuerdo? Y hoy estamos hablando del discípulo que ya dio resultado y por lo tanto va a ser tomado como instrumento útil en las manos de Dios, ¿sí? Y vamos a ir a leer todo el libro, vamos a leer, a ver si me alcanza el tiempo. Todo Daniel capítulo 6, por si no han leído la Biblia en toda una semana, hoy se recuperen. Lo voy a leer lo más rápido que pueda porque hay varios puntos que quiero tomar. Dice, sí ubican a Daniel, ¿verdad? Ya no, para no contar quién era y qué hacía, y si no, 5 capítulos antes los leen en su casa y ahí les va a dar el resumen. En el capítulo 3 habla de que Daniel tenía una determinación en su corazón y él dijo que jamás se iba a contaminar con nada, ¿sí? De ahí partimos. Verso 6. Pareció bien a Darío, que era el rey de ese momento, constituir sobre el reino 120 sátrapas. ¿Sabes qué es un sátrapa? Eso era un gobernador del tiempo de Daniel. Entonces dice que el rey tiene, imagínate, el pastor tiene toda esta administración de la iglesia y pone a 120 personas a cargo de todo. Unos se van a encargar de los instrumentos, otros de limpiar, otros de los baños, otros del altar, así 120 personas. ¿Vamos bien? Dice que gobernaban en todo el reino.
y sobre ellos 3 gobernadores. Entonces, sobre esos 120 había unos 3 que eran, ¿qué? Más capaces. Esos 3, los 120 le llevaban reporte a los 3 y los 3 se encargaban de mover todo. Imagínate la sabiduría de estas personas para dar solución a todo un reino. Ahora, los 120 han haber dicho, ay no, todo el reino viene a consultarnos a nosotros, vámonos a llevárselo a los 3. Y los 3 decían, ay, ya nos trajeron lo de todo el reino. Y luego fíjate lo que dice. Esos 3 gobernadores tenían un propósito, y Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta. Quiere decir que eran 120 y luego ¿cuántos? 3, y de esos 3, 1. ¿Sobre quién caía el peso de todo el reino? Sobre Daniel, ¿sí? Y luego dice verso 3, pero Daniel en sí mismo era, ¿qué? Superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un ¿qué? Y ayer vimos que ese espíritu, ¿se acuerdan? ¿Qué es? El varón. ¿Qué más hay en nuestro espíritu? El parentesco de Cristo, los recursos que el Padre nos ha dado. Quiere decir, aquí no dice que Daniel era discípulo, ¿verdad que no dice? Pero dice que tenía un espíritu, ¿qué? ¿Y cómo llegó a ese espíritu superior? ¿Se acuerdan del verso que leíamos? Si tú dejas de hablar tus propias palabras, de tener tus propios pensamientos y de andar en tus propios caminos, entendiendo que el camino es Cristo, si te dejas de comportar como la gente normal y decides en tu corazón empezar a comportarte como Cristo, dice, te deleitarás y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra. Quiere decir que Daniel, ¿qué le pasó? Subió sobre la tierra, o sea, espíritu superior. ¿Era discípulo Daniel? Si no, no tendría un espíritu superior al resto de la multitud. No habla de que era, bueno, a lo mejor en sus capacidades era de los mejores, pero aquí no me está dando un valor espiritual. Daniel tenía un espíritu superior, espíritu el varón. Él se comportaba y se dejaba guiar por lo que su espíritu le indicaba. Por eso era superior. ¿Vamos bien hasta ahí? Y llegó a ser superior porque fue preparado como un discípulo. Algún maestro tuvo que tener por ahí, pero no dice. Vamos a seguir leyendo. Dice, un espíritu superior, y el rey que puso, ¿qué dijo? Pensó en ponerlo sobre todo su reino. Quiere decir que un rey que no conocía de Dios vio en un joven que él tenía que un espíritu superior y dijo, este me es útil para colocarlo y que me ayude a vigilar todo el reino. Y a veces yo quiero que por 3 meses que tengo en la iglesia, ya quiero cantar y ni llegas temprano. Yo quiero tocar la guitarra y no ensayas en tu casa. Y perdónenme los músicos, pero yo sé que sí pasa. Tengo un hermano músico. Él toca 6 instrumentos y canta. Pero algo que yo notaba en él es que no le gustaba estudiar la Biblia. Y es algo que le pasa a los músicos. Pero el músico es el que transmite la voz de Dios al pueblo a través de sus cuerdas vocales nada más. Entonces, si tú no tienes una preparación de espíritu superior, eres el encargado de que la presencia de Dios descienda. Y si tú en tu casa no tienes una búsqueda verdadera de Dios, nada más estás siendo un sonido que retumba y realmente no eres un vaso donde Dios pueda depositarse. Y no te estoy tirando a ti músico, hablo de los maestros también. Yo puedo estar hablando y hablando y hablando y Dios jamás me está utilizando a mí para que la palabra llegue fielmente a tus oídos y a tu corazón. Todo el que ministra en el templo tiene que tener una preparación interna y debe comenzar a ser un verdadero discípulo. No un congregante. Congregante es el que viene, cumple con una función y se va y no regresa hasta el próximo domingo a hacer lo mismo. El verdadero discípulo tiene una búsqueda interna en casa, en donde está, tiene ánimo voluntario, nadie le tiene que estar pidiendo las cosas. Si va a cantar una canción el domingo, ese domingo se prepara 15 minutos antes, tiene que tener una preparación de una semana. No sé si me estoy a entender. Porque se supone que tú quieres llamar la atención de Dios. Y Él te vio toda la semana que la verdad pues no le echaste ganas. Si vienes y cantas aquí, claro, me vas a decir, a lo que Dios le importa es el corazón. ¿Cuál corazón?
el que no tuvo ganas de ensayar, el que no tuvo ganas de practicar. No sé si me estoy a entender. Perdónenme, músicos, pero no sé por qué. No, yo sé, yo tengo un hermano músico y te lo pongo como ejemplo a mi hermano. Tuve que trabajar mucho con él para que él encontrara una pasión por la palabra, porque al final él era un portal de la voz de Dios a través del canto. Y es algo, y toda mi familia por parte de mi papá, todos son músicos, sé de lo que te estoy hablando. Mi papá es músico, sé de lo que te estoy hablando. Entonces, mi mamá, por ejemplo, ella es más como de enseñar, de estudiar, de esto, de lo otro. Y a ella, cada ministerio, fíjate, es pastor, profeta, evangelista, apóstol y maestro. Cada ministerio son completamente diferentes, muy diferentes, porque Dios así nos capacitó. Diferentes porque lo que yo no tengo como maestro o como profeta lo tiene el pastor, y si no el evangelista me va a ayudar. Pero durante todos estos años dentro de la iglesia y de conocer líderes me he dado cuenta que hay rasgos específicos que tienen todos los pastores. Lo veo y digo, es pastor. Lo veo y lo digo, es maestro. Lo veo y lo digo, es músico. ¿Me crean? Lo veo y digo, él no es nada, no le interesa nada. O sea, ¿por qué? Porque hay características, y tú dices, ¿yo qué seré? Pastor, profeta, evangelista. Empieza a notar en ti mismo cuáles son tus capacidades. Por ejemplo, los pastores son muy de ¿cómo estás? Muy de abrazar a las personas, porque es como el cobijo, el pastor. El maestro ni te saluda. Porque el maestro siempre anda de verdad, si alguien te saluda y es el que enseña, no te lo tomes personal, anda con un rollazo acá porque no entendí un tema, y te lo digo porque a veces uno anda, ¿y qué voy a explicar? ¿Y qué voy a entender? Y la gente te saluda y tú acá, y es la maestra y no saluda. Uno trae aquí un tema que no entendió y que tiene que entenderlo porque te lo tiene que transmitir lo más fiel posible. Ese es un ejemplo. Todos tenemos diferentes características, pero también tenemos nuestras áreas que no están bien, y yo no me puedo justificar diciendo esto lo hago bien y esto me falla. El verdadero discípulo logra integridad en todas las áreas de su vida, o sea, logra un equilibrio. Vamos a seguir leyendo. Dice, pero Daniel en sí mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó ponerlo en todo su reino. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas que no podían hallar ocasión alguna en él, porque él era fiel y ningún vicio ni falta había sido hallado en él. Fíjate, ¿qué me hace a mí que el rey, ahora imagínate que el rey es Dios? ¿Qué va a provocar que el rey, o sea Dios, me seleccione a mí para ponerme dentro de su obra? Uno, que yo alcance un espíritu superior. Y no es ser superior a los demás, no es ser el que mejor canta. Dios ni ve eso, la verdad. Eso lo ven las personas y es lo que le transmites a Dios, a ellos, porque lo estás haciendo con excelencia. La palabra dice hacer todo como para Dios, pero ¿no viste que dice para Dios? Dice como para, no dice para Dios, porque realmente mira, Dios ni siquiera me está pidiendo que esté aquí parada. A Él no le beneficia ni le afecta que yo esté aquí. Pero si lo hago como para Él, quiere decir que está viendo la intención, y entonces se le agrada mi predicación. No sé si me estoy entendiendo. Entonces, el que yo sea excelente bailarín, excelente predicador, excelente músico, si no va acompañado como para Dios, Dios no me selecciona. Aunque el mundo me aplauda y la gente diga, qué padre te sale lo que haces, dice Dios, pero no lo haces como para mí, no vas a hacer la obra como para mí, la estás haciendo para ti, no te puedo seleccionar, tu espíritu no es superior. Porque el que tiene espíritu superior es el que se hace más abajo de todos. El que tiene espíritu altivo es el que se cree y cree que puede ser mejor que los demás. Daniel tenía espíritu superior, no se creía superior, que son dos cosas diferentes. El primero es ser de espíritu superior, y eso es un trabajo completamente interno y del corazón. La segunda característica que vemos de Daniel es que él era fiel, porque ahí dice, entonces,
Verso 4. Mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. ¿Él era qué? Fiel. Ahora, diferencia entre fiel y fanático, se los comenté en las clases. Característica del fiel. ¿El fiel viene a la iglesia? Contéstame. Sí. ¿Y el fanático? ¿El fiel da sus diezmos? ¿Y el fanático? ¿Ofrenda? ¿Y el fanático? ¿Qué otras cosas haces como fiel? ¿Ayuna? El fanático, yo creo que no, pero bueno, porque le dijeron que ayune, ¿no? ¿Qué te quiero dar a entender? Que fanático y fiel son igualitos, hacen lo mismo por fuera. Ayer vimos el trigo y la cizaña, ¿vieron el video? Pero cuando vienen y le exigen disciplina, te llamaron la atención, te corrigieron, te dijeron algo que no te gustó, el fiel sigue ahí y el fanático, quejas, murmuraciones, se defiende, empieza a hablar mal con los hermanitos, contamina. Estuve en una congregación y le decía, utilicé una expresión que utilizan allá y les dije, el fiel aunque le des con tubo te abraza más. Porque el fiel entendió que es como para Dios. Y si a mí me llamaron la atención, aunque es injusto, Dios es justo y por algo me está llamando la atención, algo quiere que aprenda, en algo quiere que me supere. Esa es la característica del fiel. El fanático no, el fanático cuando ya no recibe un beneficio, te deja, te da una patada y se va. El problema del cristianismo es que, ¿por qué crees que nos dicen fanáticos religiosos? Para empezar, estamos haciendo tantas obras para un ser que no conocemos. En un sentido de que, no te digo que no conozcas a Dios, yo sé que has experimentado cosas de Dios. Cuando te digo que lo conozcas es que te hagas uno con Él, que Él viva a través de ti. Eso es no conocer a Dios. ¿Te acuerdan que veíamos esto en estas clases? Ahora, primera característica, espíritu superior. Segunda característica, fidelidad, no fanatismo. Si hemos sido fanáticos durante todo este tiempo, te tengo una noticia, es el segundo requisito importante para que Dios te tome como instrumento útil. Sigue diciendo, entonces aquellos hombres dijeron, no hallaremos contra Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación a la ley de su Dios. Entonces estos gobernadores y sátrapas, vamos en el verso 6, se juntaron delante del rey y le dijeron así, Rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernantes del reino ¿sabes qué? Te voy a contar la historia, para no leerlo, ahorita vamos a ir a leer unos versos. Estos personajes, amiguitos de él, compañeros de trabajo, se dijeron, ¿sabes qué? Nos cae muy mal Daniel y él es superior a nosotros, ¿qué hacemos contra él? Y anduvieron buscando, ¿tendrá algún vicio? No, dijeron, no, es que este es bien fiel, no hay manera que le digamos al rey que anda haciendo algo malo. Y si inventamos una regla, la cual sabemos que él no puede traspasar, fíjate lo que hacen. Entonces hicieron una regla que en 30 días ninguno del pueblo pudiera orar o pedir a otro Dios, solamente el rey. Y Daniel, ¿se acuerdan qué hacía? Oraba ¿qué? 3 veces al día, o sea, dijeron, ahí lo vamos a agarrar, en eso. Entonces van con el rey, ¿qué te parece, rey? Y el rey pues dijo, son mis sátrapas y ellos nunca harían nada malo para mí, vamos a sellar la ley. Entonces si el rey sellaba con su anillo ese decreto, nadie lo podía traspasar. Pero Daniel, es que Daniel también se pasó. Miren, vamos al siguiente verso. Verso 10. Cuando Daniel supo el edicto que había sido firmado, ¿qué hizo? Entonces, o sea, Daniel, que no, ¿qué? 30 días no puedo orar, deja abro las ventanas y que me vean. Es que mira, también, ¿para qué se expone? Lo hubiera hecho en el secreto. Dice, cuando Daniel supo el edicto que había firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas, es el verso 10, de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día, oraba y daba gracias delante de su Dios, como solía hacerlo antes. O sea, le ponen un decreto y Daniel más a fuerza se expone. Yo creo que antes ni abría las ventanas, no es porque le dijeron que no, ahí va a abrir las ventanas, no se crean. ¿Qué quiere decir Daniel? Que no tenía miedo.
a lo que pensaran las personas. Él tenía en su corazón una convicción, y ayer leímos un verso que decía, ¿no es tu temor a Dios tu confianza, la integridad de tus caminos? Daniel sabía que lo que estaba haciendo era lo correcto, y por más que el hombre le pusiera trabas, el Señor iba a traer un rescate por él. Vamos a seguir leyendo. Dice el 13. Vámonos hasta el 13, porque ahí dice que lo encontraron orando. Entonces respondieron y dijeron delante del rey, Daniel, el que es hijo de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera. Dice que estuvo viendo cómo salvarlo, porque dice, es que es un buen elemento, pero tampoco puedo traspasar mi ley, una ley que yo mismo di. Entonces sería, ¿qué hago? Y dice que todo el día estuvo pensando, a lo mejor pensó cómo sacarlo de ahí. Y vamos al 16. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel, no pudo hacer nada, y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿qué pasa? Te salve, te libre. Fíjate que otra característica que vemos de Daniel es que él tuvo un enfoque. Él se determinó mucho tiempo antes a orar. ¿Cuántas veces al día? 3. Fíjate, ayer alguien expuso que Dios le había puesto en su corazón que orara en la madrugada, y yo creo que voy a poner mi ejemplo, o tu ejemplo, para no poner a nadie. Imagínate que Dios nos pone, te tienes que levantar a orar en la madrugada. Fíjate, a nosotros nos vence el sueño, a Daniel no lo venció la muerte, porque estaba amenazado de muerte si él hacía eso. No sé si me estoy dando a entender. Él tenía un enfoque completo. Mi misión es esta, y lo que me va a ayudar a llegar a la misión que Dios tiene para mí son estas características, son estas disciplinas, porque al final eran disciplinas. Orar 3 veces al día y no contaminarme. Y tuvo más. Hasta en su alimentación cuidaba. Pero eso es otro tema. Entonces Daniel le dicen, si no haces esto vas a morir. Yo tengo mi enfoque. Mi enfoque es este y no se va a mover. Un verdadero discípulo que alcanza espíritu superior y que es fiel, que el sello de fidelidad está en él, su enfoque no se mueve. Su determinación, la determinación que acaba de tomar, no la quita, por más de que reciba amenazas, que reciba golpes, que reciba traiciones. Escucho gente que me dice, es que me decepcionaron mis pastores y yo me quiero ir. Le dije, entonces no eres discípulo. Es que perdí la casa, perdí mi esposo, perdí mi hijo. Entonces no eres discípulo, eras un congregante que cuando dejó de recibir lo bueno de Dios y decía, ¿recibirás solo lo bueno y no lo malo? El que empezó a experimentar dolores y pérdidas se empezó a alejar de Dios. Te tengo una noticia, no fuiste discípulo, porque el sello del discípulo es fiel. Porque a través de esa fidelidad el Señor te va a sustentar y te va a sostener y te va a avanzar a un espíritu superior. Y ese espíritu se va a ir perfeccionando hasta parecerse completamente al Hijo. Por eso dice que el viejo hombre se va desgastando, pero el nuevo, ¿qué pasa? Se va renovando hasta el conocimiento pleno. O sea, hasta que tú te parezcas completamente a Dios o que conozcas completamente a Dios. Pero los eventos o tu camino y tus escalones para que alcances un espíritu superior son el dolor que te causa este mundo, la aflicción que te causa este mundo, y tu reacción correcta ante esos eventos te garantiza que tú vas a alcanzar un espíritu superior. Si tú y yo reaccionamos mal, no te garantiza espíritu superior. Entonces, fíjate, anoté unas cosas aquí. Dice, Daniel tuvo enfoque y no permitió guiarse por las emociones. ¿Se acuerdan que ayer hablábamos de la importancia de las emociones en la vida del discípulo? Las emociones no son algo malo, sino Dios no lo hubiese puesto dentro de nosotros. Lo malo es por ejemplo, ¿tus manos son malas? ¿Tus ojos? Pero ¿por qué dice Dios que si tu ojo te es ocasión de pecar te lo quites? Porque la intención con la que tú usas tus ojos es lo malo.
La intención con la que tú mueves tus manos para tomar algo que no es tuyo es lo malo, no es la mano mala. No es que Dios quiera que te amputes las manos o los pies o los ojos. Los ojos no se amputan, te saques los ojos. Es que Dios te está llevando a ver que el origen no son las manos. Tus manos, tus ojos, todo este cuerpo que tú ves es el vehículo del corazón que tienes. Y si tus manos hacen cosas malas es porque tu corazón es malo. Y ese es el proceso del discípulo. Trabaja para que la genética buena de Dios nazca desde adentro y no solo haga obras buenas por fuera, pero por dentro sea malo, sino es bueno desde adentro y por lo tanto tus obras, ¿cómo son? Buenas. Entonces aquí puse las emociones. Alguien que tiene enfoque no permite que las emociones le afecten de tal manera que abandone el propósito que Dios le ha determinado en su corazón. Fíjate, eso es enfoque. ¿Has visto cuando, una cámara? Mira, todos observen esta botellita, si la obsérvenla. Todos, en serio, háganlo. No les voy a hipnotizar ni nada. ¿Ya lo están viendo? No le quiten la vista, por favor. ¿Ven este movimiento? No volteen a ver mi mano. ¿Lo detectan o no? ¿Pero les quita la imagen de la botella? Así es el enfoque en el reino de Dios. Cuando tú estás viéndolo, no dejan de suceder cosas alrededor, pero tu mirada nunca se quita de eso. Eso es enfoque. ¿O no has visto en las cámaras? Enfócame bien. ¿Qué quiere decir? Que sigue existiendo el arbolito de atrás, pero lo importante soy yo. Bueno, un discípulo siempre tiene el enfoque correcto. ¿Tiene emociones? Sí. ¿Llora? Mucho. Ay, es que no debo llorar porque no, siéntelas, pero no decidas por ellas. Que ellas no te lleven a dar el siguiente paso. ¿Sí? Entonces eso. Ahora, el enfoque es no sentarte o no pararte en tu camino por personas que nunca han avanzado. A veces escuchamos más las palabras de personas que nunca han logrado nada en su vida. ¿O no? Y fíjate, las personas que más se meten en la vida de otros son las que no están haciendo nada con su vida y son las que tú escuchas. En lugar de escuchar lo que Dios ya dijo. En lugar de escuchar lo que Dios ya diseñó dentro de ti. Ay, es que mi comadre ¿Aquí se escucha, sí se usa la palabra comadre? Es que en México es muy común. Mi comadre me dijo que si mi esposo me hace, que yo... ¿Y qué te dice Dios? ¿Qué te dice Dios que hagas cuando tu esposo te hace? Es que no, a mí me dijo mi mamá que si mi novio... ¿Y qué te dijo Dios? Es que mi amiga de la escuela me dice que si mi hermano... ¿Y qué te dice Dios de cómo debes tratar a tu hermano cuando tu hermano... No sé si me están entendiendo. Eso es enfoque. Empezar a escuchar directa, a ver la botellita siempre. No va a dejar de ocurrir cosas alrededor, pero enfoque es... ¿Pero por qué tengo enfoque? Porque mi sello es fiel y porque mi espíritu ve más arriba. Entonces urge en nosotros empezar a tener un espíritu superior. Porque quien no tiene espíritu superior no va a poder ser fiel con nadie. Y por lo tanto, cualquier voz la va a escuchar, porque no es firme en ningún lugar. Se va a ir de congregación, va a regresar, va a ir a otra, porque va a querer escuchar lo que le guste, porque nunca fue discípulo, fue congregante. ¿Sí? Ahora, tercer característica de alguien enfocado, no se detiene por personas que no han avanzado, que se parece al otro. Pero el otro era, no se deja sentar por personas que no se han puesto de pie y el tercero no se detiene por personas que no avanzan. Y era lo que te decía, Pablo decía, mírame a mí, sé imitador de mí y a los que así se conducen porque se quieren parecer a Cristo. El problema es que, mira, ¿sabes qué hace el discípulo? El discípulo se enfoca en una persona. Me voy a enfocar en el pastor, un ejemplo. Porque en mi entendimiento yo veo que él también está imitando a Cristo. ¿Qué pasa si el pastor se equivoca en algo? El discípulo dice, se equivocó. Pero el pastor estaba viendo a Cristo. En esa área Cristo no fue así. ¿Cómo fue Cristo? Fue así. Me voy a enfocar en Cristo. Pero nunca la equivocación de otro me hace salir del camino. Eso es enfoque. Pregúntate si tienes enfoque. Mira, espíritu superior, fidelidad, enfoque. Si no hay ninguna de esas tres, la nube de Dios no viene.
O viene para ayudarnos a tener espíritu superior, apenas va a venir para ayudarnos a lograr ser fieles y para enseñarnos a enfocarnos. Aún no va a venir para activarte y darte todo lo que tú quieres aún. ¿Sí me estoy a entender? La nube de Dios viene, pero viene según tu necesidad. Pero no podemos pasar 20 años más siendo infieles, siendo solo fanáticos. No podemos pasar otro año más, otro evento más, otro perfeccionando a los santos más, donde se me hable de que no soy fiel todavía. Porque la verdad es estar perdiendo el tiempo. Nos hubiéramos ido hoy de campamento, allá a donde no pude ir a ver al Cristo de no sé. Ajá. No sé si me está, porque es tiempo invertido que cuando salgo a la vida real no doy resultado y vengo otro domingo a arrepentirme de lo mismo y salgo todo preparado, no doy resultado. Dios te va a dar todas las oportunidades que tú quieras, no te preocupes. El problema es cuántos años tienes tú para alcanzar a ser superior, para dar resultado de fidelidad, para enfocarte y luego que Dios te muestre, y cuando te muestra qué vas a hacer y a quién vas a perfeccionar. Es mucho trabajo el que hay que hacer, como para yo todas las semanas estar batallando con lo mismo. Y si estamos batallando con lo mismo, hay una razón: no tenemos un espíritu superior, nos sometemos rápidamente a las tentaciones, pero el espíritu superior ve el plan de Dios y dice: tú no me vas a echar a perder el trabajo. ¿Va? Ahora, vámonos a seguir leyendo. Me quedan... ¡Ay, ya se acabó el tiempo! No se crean, no volteen, no se distraigan, todos voltean así. Va, entonces, vamos al verso 17. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó y ayunó. Ni instrumentos de músicas fueron traídos delante de él y se le fue el sueño. Fíjate que lo que le estaba sucediendo a Daniel, pero quien estaba sintiendo todo, ¿quién era? El rey, porque el rey dice que no tocó instrumentos, o sea, no hubo fiesta en su casa, no comió y no durmió. Y Daniel, ¿cómo crees que estaba en el foso de los leones? Intranqui. O sea, no digo que no tuvo los leones. No es normal que un león pues estés a un lado de él y no te haga nada. Y menos esos leones estaban acostumbrados a comerse a las personas, ¿no? Vamos a seguir leyendo. Y el rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. Voy a leer súper rápido porque ya queda muy poquito tiempo. Y acercándose al foso, llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel. No le dijo Daniel, siervo mío. ¿De quién le dijo? Quiere decir que una autoridad de una persona sabía a quién servía. Yo, por ejemplo, veo cómo el comportamiento tuyo puede abrirle las puertas a muchos de los tuyos. Por ejemplo, en el trabajo que yo estuve de gobierno durante casi como 6 años, a mí me dieron trabajo por mi papá. Y no era por palancas, es que mi papá toda su vida lleva 27 años ahí y siempre ha sido el empleado del mes. Yo cuando llegué a la oficina de mi papá y vi su foto, yo me dio vergüenza. ¿Viste cuando ponen un monito y no se prohíbe la entrada? Yo pensé que para eso tenían a mi papá ahí. Se crean. Entonces cuando veo dije, mi papá es el empleado del mes. O sea, él me contaba, otra vez gané el empleado del mes. Ay, qué padre. Pero yo pensé que no lo tenía. Ya, es más, su cuadro ya está, pintaron la pared muchas veces. Y atrás tiene todas las capas de pintura que de él no, porque no lo han quitado. No, me refiero a que mi papá siempre ha sido muy disciplinado en eso. Él siempre ha llegado 1 hora antes de su trabajo. Al trabajo del mundo. 1 hora antes, y me contrataron a mí porque pensaron que era igual y bueno, no se crean. A lo que voy es que la mayoría de los cristianos casi no nos quieren en las empresas porque se nos olvida que hay que trabajar, que hay que ser disciplinados, se nos olvida el testimonio afuera. Pensamos que por cantar aquí, somos superior a los demás. Te sientes superior, pero un espíritu superior demuestra disciplina en todas las áreas.
Debemos ser los que llevamos más temprano, los que no copiamos en los exámenes, los que sí estudiamos, porque fíjate, Daniel fue llamado como esclavo, se lo llevaron como un esclavo y llegó a estar al lado del rey y era su mano derecha. Y no solo Daniel, tú sabes la historia de Moisés. También como esclavo y llegó a ser el gobernante de Egipto. Y no solo David, el que estaba atrás de las ovejitas, fue seleccionado por Dios. Dice, detrás de las ovejas te llamé. ¿Qué quiere decir? El último de las ovejitas eras. Pero a Dios le vio el corazón, Dios vio su espíritu superior, Dios vio que entregaba reportes correctos, vio su fidelidad, vio todo el trabajo y dijo, te voy a poner como rey. Investígueme todos los personajes que usted quiera. Empezaron desde abajo, pero el corazón de ellos los hizo estar en lugares altos. Realmente los cristianos deberíamos ser los gobernantes del país. Y no te hablo de que Dios te dé riquezas, hablo de que si una persona que no tiene este conocimiento tiene tantas capacidades espirituales, tú ya volarías si te pusieras a experimentar esto. Y luego nos vamos, no, es que esa sabiduría es humana, diabólica, sí, pero la de Dios es superior y la abandonas porque no quieres orar, no te gusta leer la Biblia, piensas que por el hecho de tener el título de cristiano la vida está resuelta y no, se te pone más complicada porque te metes al campo de batalla y ni pistola traes. Y pensamos que Jesús va a hacer la obra y nos va a defender. Sí, pero también tú tienes que hacer la que te corresponde. ¿Sí? Y dice, no me ven así, o sea, la Biblia dice eso. Yo no lo digo. Mira, bueno, ya mejor no voy a dar explicaciones que no me están pidiendo, dice por ahí. Entonces respondió, versículo 21. Al rey, oh rey, vive para siempre. Mi Dios, ¿qué hizo? ¿Y el ángel qué es? Ayer veíamos, ¿dónde habitan los ángeles? En la nube. ¿Se acuerdan que les conté una experiencia que me pasó a mí hace como 7 años? Casi 7 años. Entonces, ángel envió su ángel, quiere decir que Dios envió su nube, envió sus recursos. ¿Hasta cuándo se los envió? Hasta que vio todas las características que cumplió él. Ahora fíjate que ahí en el huerto él tuvo que tener fe, porque a Daniel no se le metió en el foso de los leones y se le dijo, entra y Dios te va a librar. ¿Verdad que nadie le advirtió cómo le iba a ir? Él entró creyendo que si Dios tenía un propósito para él, seguiría vivo. Y él tenía que entregar ya su cuerpo. Entonces los que le iban a ayudar a regresar a la casa del Padre, ¿quiénes eran? Los leoncitos. Es que el discípulo así ve las cosas. ¿Sabes qué, Dios? Si ya tengo que entregar mi cuerpo, pues el medio por el que tú quieras hacerlo, va. Pero ahí andamos bien asustados. Nos enfermamos de la gripa, ya creemos que traemos ahí COVID y me van a internar y me van a cremar y todos asustados. ¿Por qué? Porque no tengo la seguridad de haberle dado a Dios un espíritu superior, no sé si he sido fiel completamente, no he tenido enfoque, me ando desanimando por cualquier cosa y no tengo fe porque no creo en el proyecto de Dios. Por eso nos da miedo muchas cosas que tienen que ver con Dios, por el hecho de que no estamos seguros ni siquiera de lo que estamos creyendo. A veces hay incredulidad en nuestro corazón. ¿Sí o no? ¿Sí hay o no? No, digan que no. ¿Hay incredulidad en su corazón? Sí, sí. No, bueno, ya, ahorita ya no va a haber. Vamos a seguir ya porque no voy a alcanzar, ya me quedan 10 minutos, 11. Ok, verso 22. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui ¿qué? Fíjate, hallado que inocente. Cuando a ti te hacen algo que tú dices, es injusto, yo no hice nada, pero tú te defiendes con tus propias palabras y andas ahí excusándote con los demás, Dios ya no te defiende. Y la defensa de Dios no es que le vaya bien a los que te hicieron mal, es que a ti te hará poder en un espíritu superior, porque las recompensas de Dios siempre son internas, siempre. Lo demás externo viene por añadidura, pero Dios siempre quiere darnos un crecimiento espiritual. Cuando alguien te hace algo y es que es injusto, aguanta vara, como decimos en México, aguántate poquito.
El Señor está procesando algo, quiere ver tu reacción, quiere ver si eres superior al resto de la humanidad que reacciona gritando, que reacciona también, tú hablaste mal de mí, yo también, yo voy a contar todo lo que me contaste tú para que la gente sepa, ya perdiste. ¿Sí me entiendes? Eso es lo que te hace tener un espíritu superior, tu comportamiento ante todos los eventos. Y como discípulos o como cristianos, yo creo que tenemos la suficiente información para saber qué es comportarnos como una persona de espíritu superior. Que no queramos es otra cosa, porque incomoda un poquito y requiere de esfuerzo. ¿Sí? Vamos a seguir leyendo. Entonces, ante él fui hallado inocente, y fíjate, ante él, ¿ante quién? Ante Dios. Está hablando en el interior de su corazón. Ante Dios, yo soy inocente de toda obra de la que se me acusó. Yo no hice nada malo. Y fíjate lo que continúa diciendo. Y aún ante ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. ¿Qué quiere decir? Que Daniel era recto y perfecto. No lo dice literal ahí, pero ayer vimos un verso de una persona que hizo lo recto delante de los ojos de Dios, pero no de perfecto corazón, que hizo cosas buenas ante los demás, pero su corazón deseaba otra cosa. Y dice Daniel, yo delante de Dios yo soy inocente, o sea, soy perfecto, y delante de ti yo no he hecho nada malo, o sea, soy recto. Recto y perfecto era Daniel. Por eso fue digno de que Dios le enviara su recurso para ayudarle en ese evento. No lo excluyó, no le dijo, te van a meter al foso y en la noche te saco. No, lo dejó ahí para mostrarle su poder. Para decirle, mira, tu fidelidad, tu espíritu superior te ha hecho merecedor de que mi ángel vaya y acampe alrededor de ti porque te lo mereces. Fuiste digno delante de mí, tu corazón es recto y tu corazón es perfecto. Y luego uno ahí anda mintiendo, hablando mal de los pastores, diciendo esto, y queremos que nos pase algo malo, y Señor, que tu Espíritu Santo venga, y el Espíritu Santo así. ¿En serio? ¿En serio quieres que voy a ir, pero para que te arrepientas? Ahorita no te puedo ayudar con tu problema te lo buscaste tú. Que el ángel de Dios venga y la sabiduría repose sobre mí. Y yo tengo una pregunta, ¿te pudieras parar delante de Dios y decirle, Señor, yo sé que delante de ti soy inocente? Yo sé que no. Ahora delante de nuestros pastores, pastor, yo delante de usted nunca he hecho nada malo. ¿Podría decirlo? La verdad. No sé si eso es para que nos entre aquí, nos arda aquí, nos duele el corazón de tener tanto recurso que Dios nos ha dado y seguir teniendo la vida que hasta ahorita llevamos. Una vida de tristeza a lo mejor, de amargura, de soledad, de insatisfacción por tener tanta información que Dios nos ha dado, pero no poder experimentarla, no poder vivirla. Imagínate que Daniel algún día Dios le habló que había ángeles y que lo viera enfrente. ¿Cuántas veces has escuchado que hay ángeles? ¿Cuántos has visto? ¿Por qué crees? ¿Hasta cuándo vio el ángel Daniel? Por eso la canción dice, yo no sé qué tenía Daniel, ella ha visto uno, dice, que muy bien. Yo no sé qué tenía Daniel, yo no sé qué tenía Elías. No, ya sabemos que tenían. Y no era nada dado por el Padre, fue un esfuerzo completamente de ellos hacia Dios. Porque si decimos, ¿qué tenía Daniel que no tenga yo? Estamos diciendo que Dios es injusto y que le dio más capacidades a Daniel. No es que tenían ellos, ¿qué estuvieron dispuestos a hacer ellos que tú y yo no estamos dispuestos a entregar? Ese es el problema o el punto aquí. ¿Qué estoy dispuesto a entregar para experimentar la vida que tenía? Porque quiero la vida de Elías. Quiero profetizar y que todo lo que yo diga se cumpla. Y tú puedes decir, no, pero ellos no, ellos eran diferentes. Mira, te voy a leer un verso, nada más te lo voy a leer. Primera de Samuel 2:35. Dios hablándole a Samuel, y yo me suscitaré un sacerdote fiel, que haga conforme a mi corazón, o sea, era perfecto. Que haga conforme a mi corazón y a mi alma, o sea, era recto. Y yo le edificaré casa firme, o sea, que tenía enfoque. Fíjate, son palabras que no los dice textual. Y yo le edificaré casa firme y andará delante de mí ungido todos los días. Samuel, ¿se parece a la vida de Daniel, sí o no? Sí.
Elías, que es otro de los personajes que aparecen en esa canción. Moisés, por ejemplo. Y Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios. ¿Y qué es toda la casa? Todo. Quiere decir que tenía enfoque, quiere decir que era firme. En todo se encierra en una sola palabra, dice. Y Moisés fue a la verdad fiel en toda la casa de Dios como siervo para testimonio. ¿Qué quiere decir? Que lo que estaba dentro, los demás lo veían. Porque Daniel también tenía testimonio. No le decían, este es bien fiel, no le vamos a hallar defecto. A ti y a mí nos ven y dicen, oye, ese es cristiano. Mejor no, usted es igual que yo, nada más que le prohíben cosas. No sé si me está a entender. Y quiero que la nube de Dios descienda y me active y yo volar y ver ángeles, serafines. Hay características que tú y yo debemos cumplir para hacernos merecedores del peso de gloria. ¿Se acuerdan que decía Jesús? Yo te he glorificado en la tierra. ¿Ahora qué? Glorifícame al lado tuyo. ¿Qué le está diciendo Jesús? Yo permití que tu obra esté en mí. Dame mi gloria. Y gloria es, dame los recursos espirituales. Dame ese nombramiento y esas capacitaciones. Elías, por ejemplo, Primero de Reyes 19, 3 y 4, por si lo quieren anotar. Viendo pues el peligro, porque estaban persiguiendo a Elías, lo iban a matar. Viendo pues el peligro, se levantó. Ahora fíjate, un profeta de ese nivel y lo iban a matar. ¿Crees que tendría miedo? ¿Sí o no? Pero no se dejó llevar por el miedo. Es que eso es lo que te quiero decir. Date la oportunidad de experimentar las emociones. ¿Es correcto? Sí. Somos cuerpo, las vamos a experimentar. Lo que no debes permitir es que de esa emoción tú tomes una decisión. La decisión no se toma por emociones, se toma por el espíritu. Por más que te estés sintiendo con miedo, en la carne, en el espíritu, Dios ya te dijo otra cosa y te dijo que vas a vencer. Y sigue diciendo, viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Habla de Elías. Y vino a Berseba, que está en Judá. Y dejó ahí a su criado, y él se fue por el desierto un día de camino, y no vino y se sentó debajo de un enebro. Vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando, ¿qué quería Elías? Dice, ya me quiero morir. ¿De cómo crees que se sentía? Y tú y yo nos queremos morir porque no tenemos dinero para pagar algo. Es que no puedo con estas pruebas. ¿Cuáles son tus pruebas? No traigo dinero. A Elías lo estaban persiguiendo para matarlo por hablar la verdad. Ahora que fue la pandemia, veía como mucha gente se alejó de la iglesia por pandemia. Le dije, debiste acercarte más, porque tu vida estaba en un hilo y preferiste alejarte de Dios. Te hubieras abrazado más, te ibas y ¿qué pasaba? Alejado completamente de Dios. Dice aquí, quería morir y deseando morirse dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues yo no soy mejor que mis padres. ¿Qué era lo que le dolía a Elías? No dar un resultado a Dios correcto, por eso se quería morir. Y tú y yo no hacemos eso. Señor, siento que no estoy siendo obediente. Si no soy obediente, quítame la vida, ¿verdad que no? Ni siquiera nos detenemos a pensar eso. O sí lo han hecho. Señor, hoy tuve pensamientos malos, quítame la vida. No, ni siquiera sabemos qué pensamos en el día. Traemos un montón de cosas ahí, ni siquiera conscientes estamos de que con el pensamiento ya le ofendimos a Dios un montón de veces. Sigue diciendo, verso 5. Y echándose debajo del enebro se quedó dormido. Y he aquí que un ángel le tocó, le dijo, levántate y come. ¿A quién se le apareció un ángel? A él, igual que a los otros personajes de la Biblia. ¿Por qué? Por todas las características que tenía. Ahí no dice que era fiel, pero una persona que es fiel se está examinando a ver en qué anda mal. Y él dijo, Señor, siento que no soy mejor que mis padres. O sea, estaba examinando su corazón. Y era fiel porque entregó cuentas. Y estaba enfocado porque por más que lo perseguían, su búsqueda era, Dios, ayúdame. No sé si me estoy dando a entender. Y podemos ir a buscar muchísimos personajes, pero ya no vamos a alcanzar. Vamos a seguir leyendo, ya terminamos. Dice, en verso 23, entonces el rey se alegró. Bueno, verso antes dice que él no había hecho nada malo en contra de él, ni en contra de su rey. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó sacar a Daniel del foso. Y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había, ¿qué? Confiado en Dios. Bueno, ahí está la fe.
Y dio orden el rey y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel. Y fueron echados ¿dónde? En el foso de los leones. Él, ¿quién más? Sus hijos, sus mujeres. Y aún no habían llegado al fondo del foso cuando los leones se apoderaron de ellos y les quebraron ¿qué? Fíjate, donde muere, puedo decirte esta frase, donde muere el evento que está dispuesto para que muera un hijo de Dios, no va a tener propósito en la vida de él. Porque realmente estos personajes tramaron algo en contra de Daniel y le pusieron el foso para darle ¿qué? Muerte. Pero un hijo de Dios no muere en un evento de tierra. Te voy a decir por qué. ¿Qué comen los leones? ¿Por qué crees que no se comieron a Daniel? Era espiritual, velo en un sentido espiritual. La Biblia es un libro completamente espiritual. Daniel no olía a carne. Daniel era superior en el espíritu. Y lo que está dispuesto para que muera un hijo de Dios, ¿quién terminó muriendo ahí? Los carnales. Y ahora, fíjate, los que cometieron ese acto fueron los padres, pero dice que metieron a los hijos y a la esposa. ¿Qué culpa tendrá? Porque la decisión de papá afecta a los hijos, a la familia, a la tercera y cuarta generación. A veces decimos, es mi vida y son mis decisiones y lo que yo quiera. No. Lo que tú decidas puede afectar a tus próximas 4 generaciones y está escrito. Lo que decidieron unos por envidia en su corazón, por celo, por contienda, lo que les haya llevado a acusar a Daniel, ahí terminaron muriendo a ellos. Vamos a seguir leyendo. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que había en toda la tierra: paz os sea multiplicada. De parte mía es puesta la ordenanza. O sea, es el rey diciendo que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia de ¿qué? Del Dios de Daniel. Fíjate que lo que ocurrió con Daniel fue tan impactante para la vida del rey, que del mismo rey salió una ordenanza que todo el mundo en ese entonces ya no lo iban a adorar a ningún Dios, ¿solo a quién? ¿Y cuántas personas al verte a ti dicen, quisiera tener el mismo Dios que tiene él? ¿Cuántas? De que vas a tener tus enemigos, los vas a tener, pues te van a echar en el foso. Pero hay personas que al verte a ti van a decir, el Dios de él existe, porque el rey eso fue lo que hizo. El rey quería que lo adoraran a él. Pero al ver lo que sucedió con Daniel, una obra completamente extraña, ¿se acuerdan que hablábamos ayer de las operaciones extrañas? Ahí ocurrió una operación extraña. ¿Qué león tiene la boca cerrada? A menos que esté dormido. Y no creo que se vaya a dormir teniendo comida a un lado. Porque en cuanto entraron los otros, ¿qué pasó? Se los comieron. Dice que les quebraron sus huesos. Entonces el rey Darío escribió, no es cierto, ¿en cuál vamos? 26. De parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque él es que Dios viviente y permanece por los siglos de los siglos, y su reinado nunca jamás será destruido y su dominio perdurará ¿qué? Hasta el fin. Este es tu rey si lo quieres. Dice que los que están con él que no mueren. Oye, pero yo me voy a morir. Claro, tu vida en esta tierra es temporal en tu cuerpo físico, pero si tú en este tiempo presente decides que el Rey de Reyes te gobierne, tu reino continúa eternamente por el mismo rey que tú elegiste aquí en la tierra. ¿Qué rey quieres? No es un Dios que te va a exentar de los eventos, te va a permitir que los pases para que seas procesado y le des resultado, y ese resultado te haga merecedor de más cosas de él, porque al final es como un padre para nosotros, que no nos va a dar todo de gratis, si no, no valoraríamos lo que él tiene. ¿Sí? Fíjate lo que sigue diciendo, verso 27, él salva, él libra, él hace señales, hace maravillas en el cielo, en la tierra, y ha librado a Daniel del poder de los leones. Y Daniel prosperó durante el reinado de Ciro y durante el reinado de Ciro el persa.
Ya terminamos, no se crean. Sí, ya terminamos. Todos los eventos difíciles que puedas atravesar en esta tierra, si eres un verdadero discípulo, te harán ver a Dios. Fíjate, ¿cuántos eventos difíciles has pasado en este año? ¿Cuántos? Cuéntalos. Oh, ya ni te alcanzan las manos, yo creo. ¿Cuál era el propósito de ellos? Que vieras la mano de Dios, que un ángel te visitara, que Dios te trajera la provisión sobrenatural. Pero ¿sabes qué pasó en nuestro corazón? Tal vez hubo queja, tal vez dudamos, hubo murmuración, hubo resentimiento, hubo rencor, y la reacción que yo tuve ante el evento en el que Dios me estaba dando una oportunidad de demostrarle que me puede usar, yo lo desaproveché. El discípulo aprende a ver los eventos difíciles como una oportunidad para que el rey lo pueda reinar. Y los milagros y las señales, dice que seguirán, te van a seguir, no las tienes que andar buscando. Te pido un milagro, Señor, te pido un milagro. No, pídele que el evento que estás atravesando te ayude a entender por qué, qué quiere sacar de ti, a dónde te quiere llevar, y que realmente puedas ver la operación sobrenatural de Él. Fíjate que todo evento difícil para ti, para mí, tiene dos propósitos. Un propósito hacia dos direcciones: afectar el reino divino, en el sentido de que tú le puedas demostrar a Dios quién eres tú. Ese es tu trabajo. Cada evento difícil es: Dios, este soy yo, mírame. Y esa misma decisión afectará el reino de las tinieblas, y le demostrarás al reino de las tinieblas quién es tu Dios. Para eso son los eventos difíciles, para que a Dios le demuestres quién eres tú, y para que al enemigo le demuestres quién es tu Dios. Y no solamente eso, ¿te imaginas? Afectó hasta el reino animal. ¿Te imaginas que así como cuentan la historia de nuestros antepasados, por ejemplo, en México, nuestra independencia, y que tal personaje corrió con la bandera y se aventó, y muchas cosas cuentan y se van contando, o las historias que tu abuelita te contaba, que le contaba a su abuelita, que se lo contó a su abuelito? ¿Sí tienen esas historias en casa o no? Todos tenemos una historia así. ¿Te imaginas cómo, bueno, parece chiste, pero que los leones se comunicaran y que dijeran: a tu abuelo una vez un ángel le cerró la boca y no se comió una persona? Créeme que si los animales hablaran, esa historia se la saben ellos. Porque la fe de un hombre afectó el reino celeste tanto que movió ángeles para que vinieran. Afectó el reino espiritual porque acabó con sus enemigos, y afectó el reino animal porque les hizo algo imposible. Pero eso solo lo logran los discípulos, verdaderos discípulos. Y quiero que antes de esto, a sus amigos de Daniel los habían metido en el horno de fuego, ¿te acuerdas? ¿Se han leído esa historia? ¿Cuántos entraron? 3, y también ahí hubo una operación extraña, que había un cuarto. ¿Cómo crees que eran estos chicos? Igual que Daniel. No, mira, toda persona que se le aparece un ángel en la Biblia, ya sabes qué características tenías. ¿Quieres que ver un ángel o ver la operación de Dios? Ya sabes por dónde es el camino. Y en el foso de los leones, ¿cuántos entraron? ¿Cuántos? ¿Entró con sus amigos? ¿Cómo entró? Hay procesos en los que Dios te quiere solo. Es que nadie ora por mí. Dios te quiere solo. Nadie me visitó, te quería solo. ¿Sabes por qué te quería solo? Para que aprendieras a verlo a Él y a depender de Él. Porque a veces queremos que el pastor me sane, que el pastor me ayude, que el pastor me salve. Yo, por ejemplo, en el mes de diciembre, enero y febrero experimenté un evento donde decidí voluntariamente quedarme sola, porque Dios quería enseñarme a mí sola. Era un proceso sola, donde por más que yo sabía que mi pastor me podía dar una palabra, Él no me podía ayudar en ese momento. Era Dios y yo, y Dios quería empezar a hablarme a mí. En esos momentos vas a empezar a sentir depresión, angustia, soledad, nadie me quiere, nadie eso. ¿Sabes para qué es eso? Para que voltees a ver a Dios y dejes de poner tus ojos en las personas. Hay procesos donde Dios te va a hacer pasar solo, y el discípulo soporta, el discípulo permanece, y el discípulo da buenos resultados. Fiel, puesto
dispuesto, corazón perfecto, ánimo voluntario, y aquí incluye todo lo que vimos en este fin, se resume en una persona fiel.